Pues muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bueno, bienvenidas a la última sesión del curso de Economía de Regalo. Bueno, la última sesión oficial. Recuerden que si lo desean, eso es enteramente opcional, pues el viernes podemos tener una charla de escucha activa para aliviar los nervios, ¿vale? Pero por lo pronto esta es la última sesión de desarrollo de contenido. Y vamos a ver la última parte del curso de Historia de México, que es em, lo que es la etapa contemporánea, ¿vale? Que, bueno, en el examen no viene tan complicado, pero al ser un tema que resulta ser rico en datos y acontecimientos, pues llega a ser, estar presente ahí, solamente que pues básicamente viene como si fuera presidente, es que siempre es el formato, ¿no? Entonces, sin embargo, para evitar cualquier tipo de sorpresas, vamos a analizarlo desde lo que es la estructura socioeconómica de México. Vamos a hablar de los diferentes modelos económicos que ha tenido el país para paulatinamente bajar hacia los regímenes y desde ahí entender los principales acontecimientos que han ido sucediendo y que han definido la historia reciente de nuestro país. Aquí ya entramos a un lugar de memoria, porque lo que a continuación vamos a analizar, pues básicamente puede ser mm, una experiencia o parte de una experiencia que vivieron sus abuelos, sus padres, y sobre todo al final para quienes tienen mi edad, de los 35 para atrás, más o menos, bueno, 30 pues ustedes mismas, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy. Así es que es un tema que pudiera, por la cercanía cronológica, ser más favorable para ustedes. Sale entonces, bueno, a manera de introducción, he de comentarles que vamos a dividirlos en dos etapas, desde el 40 al 82, y paulatinamente ya desde ahí hasta lo que sería el 2000, que es en donde nos vamos a quedar. Son dos modelos muy marcados en cuanto a la estructura, ¿no? El primero de ellos, que va del 40 al 82, el país va a experimentar una serie de transformaciones que más o menos va a dar una cierta estabilidad política, económica, social y cultural. Ahora, estos cambios van a darse a partir de la siguiente cuestión. Primeramente, las medidas políticas, económicas y sociales que va a impulsar el general Lázaro Cárdenas, que van a sentar las bases del estado de bienestar en México y también de una paulatina industrialización. Cárdenas ahí jugó un papel muy importante en ese aspecto. El detonante de la economía, y eso a veces llega a ser para la pregunta de examen, va a ser la Segunda Guerra Mundial. ¿Sale? La Segunda Guerra Mundial va a ser el detonante de la economía mexicana y ahorita vamos a ver por qué. Y un tercer elemento muy importante en esta cuestión va a ser la evolución del Estado mexicano, que como ya les habría comentado, se va a afianzar bajo un formato de estado de bienestar. Por favor, hay que recuperar lo que sobre este tema vimos en Historia Universal. Y aquí hay que añadirle dos cosas, que el Estado mexicano va a tener un carácter corporativo, es decir, va a aglutinar a los diferentes sectores de la sociedad a través de instituciones que van a formar parte del engranaje del Estado, y además va a ser clientelar, o sea que para que haya ciertos avances en cuanto a, digamos, distribución de la riqueza em, o que las personas tuvieran mejores condiciones de vida, lo que hacía el Estado era jugar, ¿no? O sea, ok, yo te doy esto, pero a cambio vas a una marcha para que se visualice que el pueblo está apoyando al Estado, ¿no? Entonces, eso es lo que
está teniendo como características el Estado mexicano en estos años, que también vale la pena mencionar, no es nuevo, sino que se vino gestando desde la década de los 20. Acuérdense lo que vimos el día lunes, ¿sale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chicas, chicos? Bueno, chicas. No, ninguna, profe. De hecho, este tema está algo relax comparado con otros de historia de México. Ahora, ¿qué me planteo como objetivo? Analizar los procesos que están sucediendo en el país en este periodo, ¿sale? Y la foto que vemos de fondo es nada menos y nada más que la Plaza de Santo Domingo, acá en Ciudad de México, a espaldas de Catedral. Nótese los cambios que ha tenido. Si la han visitado recientemente, van a percatarse que esta parte no está abierta ya a la gente, no que yo recuerde. Todo esto ya prácticamente es peatonal. Estamos viendo aquí un crecimiento. Este es el antiguo Palacio de la Santa Inquisición. Lo que en el momento en que sacaron esta foto, pues era el Palacio de Medicina. Ahí fue la sede de la Facultad de Medicina y bueno, posteriormente se trasladó a Ciudad Universitaria y hoy es el museo. Aquí era en donde trabajaban los famosos evangelistas, es decir, personas que se dedicaban a escribir las cartas de aquellos que no supieran leer y escribir. Era un oficio muy clásico de esta época. ¿Sale? Entonces, bueno, fíjense qué nostalgia, ¿no? El México que una vez fue y que ya no es. Vamos con el primer periodo de cambios, que va del 40 al 52, y que va a ocupar un modelo que se conoce como sustitución de importaciones. Este va a comenzar durante la gestión de Manuel Ávila Camacho y se va a extender bajo lo que sería Miguel Alemán Valdés, pero bajo otro formato. Con Miguel Alemán Valdés sería crecimiento desde adentro, aunque básicamente es prácticamente el mismo proceso. Ahora, volviendo al punto de sustitución de importaciones, eso se conoce porque el país va a sustituir los productos que venían del exterior, es decir, las importaciones de eh, productos industrializados, por bienes hechos a partir de empresas nacionales. El objetivo de esas medidas va a ser garantizar las demandas de mercancías indispensables para que la economía del país se mantuviera en pie. O sea que de alguna manera va a ser un desarrollo económico, una industrialización un tanto forzada, un tanto nacida de la necesidad y no a través de una planificación, aunque bueno, a pesar de ello vamos a ver ahí una cierta organización del proceso, pero parte más de la necesidad que de realmente, ahora sí, es el momento de industrializar, ¿no? Eh, ¿Qué evento creen ustedes, considerando el año, sobre todo la gestión de Manuel Ávila Camacho, qué evento internacional piensan que va a influir en que se dé esta cuestión? ¿Qué está sucediendo entre 1940 y 1945 en el mundo, chicas? La Segunda Guerra Mundial. Exactamente, Lizeth, muy bien. La Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué la Segunda Guerra Mundial de alguna manera va a estimular la economía del país? Les voy a dar un tip. Vamos a meter aquí otra variable, los Estados Unidos. ¿Qué vínculo tenían los Estados Unidos para con México? Económicamente hablando, ¿cuál sería ese vínculo? Que de alguna forma va a provocar que aquí sí o sí haya una industrialización. A ver, vamos a ver por el chat. Exactamente. México fue proveedor de materia prima a los Estados Unidos. La Segunda Guerra Mundial va
a involucrar a los estadounidenses, por lo tanto su industria va a transformarse a ser una industria de guerra. Es decir, toda su capacidad de producción va a estar enfocado a materiales de guerra. Por consiguiente, ese país ya no tiene manera de satisfacer el mercado mexicano. Por consiguiente, es una de dos. O México se pone a llorar porque no hay otro país industrializado que pudiera llenar ese hueco, todos están agarrando el chongo en la Segunda Guerra Mundial, o en su defecto, pues México sí o sí tiene que industrializarse, ¿sale? Entonces, ante tal circunstancias, México se industrializa, o comienza más bien un proceso más firme de industrializarse, aprovechando las bases que deja Lázaro Cárdenas. ¿Cómo le va a hacer? A través de la intervención del Estado en la economía. Por eso aquí van a ser muy importantes empresas paraestatales como Pemex. Ahora, siguiendo las tesis del Estado de Bienestar, el Estado va de alguna manera a favorecer a la clase empresarial, congelando salarios, eh, más bien acallando situaciones de descontento de campesinos y obreros, eh, también de alguna manera favoreciendo un nuevo latifundismo, con los ejidos van a paulatinamente ir disminuyendo en cuanto a su repartición de riqueza, sobre todo este, contrastándolo con lo que hubo en el cardenismo, va a dar créditos y bueno, el objetivo y la tendencia de esas medidas es que surjan más empresas nacionales. Y si ustedes recuerdan las tesis del estado de bienestar, entre más empresas locales haya, mayor oferta de empleo va a suceder, más gente va a trabajar y entonces su poder adquisitivo va a crecer. Que de alguna forma no quiere decir que sea lo mismo. Espero que en YouTube no me vayan a linchar. No es lo mismo, pero sí tiene un cierto parecido con el modelo económico que López Obrador quiere implementar. Algunas cosas, no todas. ¿Sale? El hecho de darle un poco más de relevancia al Estado en materia económica va con ese fin. Sin embargo, bueno, la diferencia entre lo que estamos viendo es que en este caso el sector privado y el sector privado internacional no está dejado de lado. ¿Vale? Es una cosa muy extraña que está pasando ahora. En el pasado es el Estado quien paulatinamente va a tener mayor injerencia en la economía, pero respaldando una clase empresarial que reconociendo esa dirección, pues se va a ver beneficiada. Ahora, todo esto deja una lana que va a ser invertida en una serie de instituciones de carácter político, perdón, de carácter económico y social, sobre todo en la parte social. Hay dinero para fundar un Instituto Mexicano del Seguro Social, donde también, pues bueno, está por ahí el ISSSTE, y que son instituciones de seguridad social completa, es decir, no se va a centrar únicamente en ofertar servicios hospitalarios, como hoy a lo mejor se está viendo, no. Eh, También implicaba espacios de esparcimiento, garantías de leche, guarderías, en fin, era un montón de cosas lo que ofrecía el IMSS en esa época. Hoy sería, digamos, un fantasma de lo que fue, son restos. Ahora, consecuencia de ello va a ser una mayor movilidad y fortalecimiento de la clase media. La razón del por qué el Estado hace va con dos fines. De alguna manera, procurar que los trabajadores tengan un mayor margen de gasto. O sea, si el Estado les ayuda un poco con vivienda, con salud, con educación, la gente va a poder gastar más y eso va a estimular
la oferta. Al aumentar la demanda, se estimula la oferta de productos y bueno, la economía crece. ¿Sale? Ese, digamos, es la importancia de cómo esta serie de políticas económicas están transformando a la sociedad. Estamos viendo cosas muy interesantes. Ahora, en materia de política, como siempre, va a haber una limpia en casa que de alguna manera va a marcar distancia con la etapa anterior. Recuerden que Cárdenas va a tener un carácter populista de izquierda, muy cercano a la justicia social, no de a gratis. En la actualidad del PG también se quiere colgar de la imagen de este señor. Pero en este caso, el enfoque del Estado va a ir girando hacia lo que es centro derecha. ¿Sale? Es decir, un poquito más orientada hacia el capitalismo y dejando de lado las cuestiones de del pueblo. Tal es así que, bueno, incluso esto se va a ver en el nombre. Va a pasar el Partido de la Revolución Mexicana a lo que hoy conocemos como el PRI. Aquí tenemos la tercera transformación. Y bueno, la gestión no estuvo tan mal que se pudo reducir la deuda externa, o sea, la economía tampoco no estaba tan chida, ¿ok? Entonces, esto ocurre en México entre 1940 y 1946. ¿Dudas hasta aquí? No, no, ¿No? profe. Les digo que aquí ya estamos literal viviendo el tiempo de nuestros abuelos. Bueno, cuando esto sucedía, mi abuelita era una niña. Mi abuelita nació en el 38, entonces parte de su infancia la vivió aquí. A lo mejor sus abuelitos también les pasó lo mismo o incluso hasta sus bisabuelitos. Ahora vámonos con lo que es México y la Segunda Guerra Mundial. Solamente cosas muy puntuales. México se va a alinear del lado de los aliados. Aunque en un primer momento va a ser neutral, las políticas agresivas de la Alemania nazi van a orillar a que el gobierno mexicano cada vez esté más orientado hacia una alianza continental con Estados Unidos y las potencias aliadas. Hasta que al final, en 1942, el país entra de manera abierta a la guerra debido a que submarinos alemanes hundieron dos barcos petroleros mexicanos, el Fajador, el Potrero y el Llano. Y esto va a hacer que México suscriba el Pacto de Chapultepec. Y en consecuencia, bueno, digamos que militarmente el país va a tener un papel bastante modesto. Va a mandar a lo que conocemos como el Escuadrón 201, también conocido como Fuerza Expedicionaria Aérea Mexicana. Va a luchar en el frente del Pacífico, que déjenme decirles que ese cuerpo va a ser chiquito pero picoso. Por ahí va a generar algunos dolores de cabeza a los japoneses. Pero en donde México va a destacar en cuanto a la participación de la Segunda Guerra Mundial, va a ser en lo económico. Y eso se va a dar en dos líneas. Por una parte, va a involucrar nada menos y nada más que una migración hacia lo que es los Estados Unidos y que de alguna forma va a amainar la falta de fuerza de trabajo que tenía el país, sobre todo pensando que la mayoría de los varones estadounidenses van a ser reclutados. La llegada de campesinos mexicanos pues va a mantener hasta cierto punto la productividad de de la industria estadounidense. El segundo punto va a ser la venta de materias primas.
¿Sale? Lo cual va a seguir echando a andar la economía estadounidense. Y no solamente el estadounidense, también otras tantas economías como la inglesa. O sea, la verdad es que la maquinaria de guerra de los aliados se movió gracias al petróleo mexicano. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Por el momento no. Muy bien. Pero, insisto, lo más importante de esto, pues va a ser lo económico. O sea, gracias a ese evento, el país va a comenzar una transformación, híjole, ya más en serio, mucho más firme. No quiere decir que no fuera así, por supuesto que lo es, pero em, aquí ya es o lo haces o lo haces. Ahora vámonos con lo que es Miguel Alemán Valdés, que básicamente va a continuar con las líneas de su predecesor. Si algo distingue a la política mexicana en esta época y que la misma estructura política lo va a permitir, es que van a haber proyectos de continuidad, van a seguir tendencias, cosa que en la actualidad no va a ser tanto. Y ese es un problema que ha enfrentado recientemente el país en su historia, que es como reseteos continuos. Aquí no, y se visualiza en lo que ocurrió. Se van a seguir invirtiendo en empresas hidráulicas, carreteras, sistemas de irrigación. Se va a seguir favoreciendo al sector privado, lo cual les digo, paulatinamente va a generar un descontento entre los campesinos. Van a haber instituciones económicas y de asistencia social, Banco Nacional de Monte de Piedad, muy famoso en la actualidad, Petroquímica Nacional, Constructora Nacional de Carros Ferrocarrileros, Diesel Nacional, Patronato del Ahorro Nacional, y bueno, esas medidas, más otras tantas, van a aglutinarse en un paquete que se conoce como crecimiento desde adentro, que básicamente, como les decía, es el fortalecimiento de la sustitución de importaciones. Digamos que el primer paso fue generar una industria propia que subsanara las necesidades económicas del país. Eso del 40 al 46. Y del 46 al 52 es estimular el mercado interno, reforzar la economía nacional a partir de las industrias locales. Solo que a diferencia de lo que llegaban a hacer en la década de los 20 y los 30, sobre todo con Cárdenas, aquí se les va a apostar a empresas más grandes. Lo cual, bueno, a corto y mediano plazo vamos a ver una cierta desigualdad en cuanto a la distribución de la riqueza. O sea, a pesar de que ahorita les estoy explicando que son aparentemente buenos tiempos, 40, 50, 60, incluso hasta 70, no hay que caer en el engaño de las cifras. Sí, había dinero, sí, comenzaba a haber una movilidad social, eso es innegable, pero la distribución de la riqueza no fue, digamos, equitativa. Y a pesar de los avances, vamos a observar que fuertes bloques de la población se van a mantener marginados, se van a mantener ahí, en una situación pues un tanto precaria. La diferencia con ahora es que esa precariedad es hasta cierto punto menos de lo que hoy estamos enfrentando. Comentarios, dudas, estoy con ustedes, las estoy escuchando. ¿Algo que quieran agregar, chicas? ¿Qué les ha llamado la atención? ¿No? Nada, nada, nada. ¿Vamos bien? Bueno, ahora yo les voy a hacer una pregunta. La Segunda Guerra Mundial acaba en 1945 y se preveía que sus efectos
por muy, muy, muy optimista que sea el escenario, iban a alcanzar hasta am, hasta ñaca, 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 la década, hasta el año 1950, hasta ahí. ¿Ustedes qué creen que pasaría con la economía mexicana? ¿Se mantendría o en su defecto se viene abajo? Las escucho, las leo. Pues yo creo que se vendría abajo. Se vendría abajo, ¿ok? Ujú. Porque, bueno, ajá, en sí la economía siempre ha sido a lo largo de la historia, pues siempre se presentan picos y bajadas en Ajá. la economía. Entonces, si todavía esa, en esa parte, Ujú. México iba en alto, ¿no? Pero tarde o temprano iba a llegar a su cúspide, que de hecho, pues yo creo que ya lo estaba alcanzando y después se va en picada hacia abajo, entonces decaería. No hay como largos periodos de estabilidad en cuanto a economía. Ok. Bueno, aquí dice que después de los 50 se estanca. Eh, no, contra todo pronóstico, no fue así. Los economistas y los especialistas en la materia hubiesen estado de acuerdo contigo. Que nada, sí, después del 50 la economía decae. Pero resultó que no, sino todo lo contrario, México bien rebelde. Para los 50, México va a comenzar a expandir aún más su economía. Y eso va a dar inicio a lo que se conoce como el desarrollo estabilizador. Que bueno, aquí hay una polémica entre los colegas. Algunos dicen que el desarrollo estabilizador va a empezar en los 40, otros lo sitúan en los 50. A mí a mí me gusta ponerlo en los 50 porque como habíamos visto, el crecimiento económico de México iba en relación y bajo influencia de la Segunda Guerra Mundial. Pero ya en los 50 son solitos, ¿sale? Y por ese motivo a la primera etapa del desarrollo estabilizador se le va a conocer como milagro mexicano, porque no se pensaba que México mantuviera ese desarrollo. Y aunque la política en términos monetarios y fiscales va a ser todo, ¿sabes? Es decir, va a ser el librito de las reglas, la verdad es que va a haber un crecimiento de la economía bárbaro. La diferencia de este crecimiento, y por eso es desarrollo, respecto a lo que es, a lo que sucedió con Díaz, van a ser dos cosas. La primera es que eso se da con inversión pública y nacional. La segunda, es decir, es el gobierno que pone lana y al ser de aquí, pues la riqueza retorna aquí. Y la segunda es la inversión en lo que es la parte de políticas públicas, educación, salud, vivienda, que no va realmente con el fin de una mejor distribución de la riqueza, no, sino para neutralizar cualquier evento que fuera en contra. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que va a dar pie a lo que es el desarrollo establecido, y particularmente al milagro mexicano? Que recuerden que es esta etapa
Primero es los servicios de salud y educación. Va a haber una expansión tremenda del IMSS. En la educación vamos a ver desde la aparición de los libros de texto gratuito con López Mateos y la formación de más escuelas y el apaleamiento al analfabetismo, que bueno, eso es algo que ya em, se había trabajado desde los 20 hasta ñaca, 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 la expansión del sistema educativo mexicano en los 70 con el IMSS y la UNAM. La inflación va a estar en un nivel relativamente bajo, nunca hemos llegado hacia ese punto. Y posteriormente, México va a tener una presencia a nivel regional. ¿Sale? Ahora vamos yendo poco a poco. Durante el periodo del desarrollo estabilizador, les digo, va a abarcar desde Adolfo Ruiz Cortines hasta José López Portillo. Y se le conoce así porque, ñaca, 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 lo que se planteaba era que este crecimiento no va a bajar, siempre va a ser de entre el 6 y el 8%, ahí también como que no se ponen mucho de acuerdo. Pero imagínense, o sea, un 8% por 30 años, no eran tan malos. Pero vamos a ver aquí algunos errores. Ahora, ¿qué regímenes van a abarcar? El de los presidentes, Adolfo Ruiz Cortines, que por cierto ahí no apareció. El más guapo de todos los presidentes que hemos tenido en México, Gustavo Díaz Ordaz. Bueno, perdón, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos, que sí aparece aquí. Gustavo Díaz Ordaz, el más guapo de todos los presidentes. Luis Echeverría Álvarez, el más elocuente de todos ellos, solamente a lo mejor retado por Fox y por el PG. Y José López Portillo. ¿Sale? Ahora, entender este periodo, pues conviene retomar lo que em, con lo que vimos respecto al presidencialismo con Cárdenas. Eso es muy, muy, muy importante. ¿Sale? Ahora vamos, ya que vimos el desestabilizador, vemos lo que es el periodo del milagro mexicano, que es la primera parte. Aquí es la consolidación. ¿Sale? ¿Cuáles van a ser las directrices? La modificación de la economía es una industrialización basada en el impulso del consumo de productos nacionales. Un poco lo que habíamos visto con anterioridad. ¿Sale? Ahí se dio una cierta continuidad. Y la fuerte, vamos a ver la intervención del Estado en la economía. O sea, aquí todo va a estar regido por el Estado mexicano. Sí, los industriales van a ser beneficiados, van a ser parte de un eh, engranaje o un plan de desarrollo del país, pero siempre y cuando se respetase la autoridad del gobierno. Cosa que, bueno, no va a continuar en la década de los 70, y en la década de los 70 van a haber ahí algunos conflictos, ¿no? Pero aquí, pues le conviene a los empresarios obedecer al Estado, cosa muy distinta a lo que pasa en la actualidad, en la que si ustedes analizan los gobiernos que van desde Miguel de la Madrid Hurtado hasta Peña Nieto, con AMLO medio se rompe un poquito la regla, pero por lo menos con Peña Nieto, es que los empresarios más bien tenían al Estado mexicano a su servicio. Eso es muy, muy importante. ¿Sale? Voy a hacer esos contrastes entre lo que es el presente
y el pasado. En este caso, no. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? Las demás chicas, No, ok. tampoco. Muy bien, pues vamos con los acontecimientos más importantes. En la década de los 50, con Ruiz Cortines tenemos, por ejemplo, el voto femenino, lo cual sí va a representar el triunfo de una lucha social que se puede rastrear desde la Revolución Mexicana, pero también va a ser parte de este proceso de corporativismo de la sociedad. O sea, siempre que tengamos un avance en cuanto a lo social, hay que verlo desde esas dos ópticas, ¿sale? La otra cuestión es que ya con López Mateos vamos a tener la creación de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Aquí recomendación, pues bueno, una línea del tiempo les podía ayudar muchísimo de cada sexenio. Se va a modificar el artículo 123 para crear el reparto de utilidades. ¿Alguien sabe en qué consiste esta prestación social? Que por cierto no tengo. Yo sí lo sé. Venga de ahí, Ingrid. Las utilidades son o sea, una empresa se crea una meta a lo Ajá, largo de regularmente un año. Si pasado ese año el crecimiento fue el esperado más un extra, el extra se divide entre todos los trabajadores que estuvieron trabajando durante al menos 3 meses en esa empresa durante ese año. exactamente. Y es una prestación que aparentemente sigue en la ley, pero que desafortunadamente por las maneras de contratación y también los trucos contables que van a ocupar las empresas, pues nomás no se da. ¿Alguna vez llegó a tener reparto de utilidades? Yo este año, nada Ah, más que prácticamente obligué a la empresa que me pagara las utilidades porque estuve trabajando en el suburbio, pero estuviste en Suburbia. ajá, la ley establece que al menos trabajando 3 meses para una empresa, Ujú. tienes derecho al pago de utilidades del año corriente, bueno, del año siguiente más bien, por así decirlo, Ajá, porque el año fiscal me parece inicia en febrero ujú. y al próximo, o sea, todos los trabajadores que estuvieron de febrero a febrero tienen derecho a esas utilidades y estuvieron durante al menos 3 meses. Entonces, pues cuando se hizo lo de la repartición, no, es en agosto, perdón, creo que me equivoqué. Bueno, Ujú. es un mes por ahí Oh, después de, ajá, exacto, ajá, básicamente. este, sí, y es como, bueno, ya no estoy trabajando, pero la empresa está obligada, se supone debe de contactarte para Ujú. hacer tu dicho pago de utilidades. Lo que algunas empresas no hacen es que no contactan a todos los que estuvieron por temporada, que regularmente los empleos de temporada solo son de 2 meses para precisamente evitar ese pago de utilidades posterior. Y pues ahora sí que yo, pues sí me acordé, anduve llamando, me dijeron, no, es que no te corresponde, que no sé qué, les anduve mandando pues las pruebas de que estuve 3 meses y ya luego pues de mala gana pues me tuvieron que pagar mis utilidades. Exacto. No, pues, ¿qué te puedo decir? Y cada vez es más difícil, ¿eh? Sí. Cada vez es más difícil que se dé ese tipo de prestaciones en la actualidad. Pero en los 50 eso era algo al que estaban obligadas todas las empresas. Y ahora, ¿con qué fin están dando esta prestación? ¿Cuál es ese fin? ¿Por qué creen ustedes que dieron esa utilidad?
para retribuir a los trabajadores de todo lo que se generó. Sí, digamos que esa sería la versión oficial, la versión Disney. Pero ¿cuál ustedes serían que pudieran ser las razones reales? Para que la empresa pueda deducir más. Esa sería una. ¿Cuáles serían las otras? Que sea una empresa donde sea atractivo trabajar. Esa es muy bien pensado, Rachel. ¿Qué más? Esto veanlo como una inversión. A mediano plazo. Consideren la parte También puede social. ser para, para ganar la confianza de los trabajadores, ganar votos, no perderlos. Ok, muy bien, considerando la parte corporativista de la sociedad, sí, ganar votos. Y Alejandra mencionó algo muy importante, evitar huelgas. Básicamente el estado de bienestar, y por lo menos como se aplica en México durante los años 50, 60 y 70 es, cedo un poquito, pero bajita la mano controlo, que cosa que ustedes dijeron, pero al final gano más. Evito que haya huelgas, evito que haya problemas con los sindicatos, evito un descontento popular y solamente con dar un poquito más. Que bueno, en ese entonces, como el poder adquisitivo era bastante, pues sí se visualizaba. Les cuento que en esta época, en los 50, mi abuelita era enfermera militar. Ella incluso llegó a conocer a el presidente López Mateos y me parece, igual aquí estoy inventando porque no tengo muy bien el dato, ya no me acuerdo, y bueno, no tengo manera de preguntarle. Creo que era de su salario enfermera y era de las básicas, era sargento segunda, mi abuelita en aquella época. Creo que era de 1,800 pesos mensuales. Ahorita es nada, pero en aquella época, 1,800 mensuales, estamos hablando de una lanísima. Bueno, sí te alcanzaba, aunque mi abuelita y su familia no dejaron de pertenecer a la clase trabajadora, ese salario sí hacía considerar a mi abuelita como la riquilla de la familia. O sea, imagínense, en esa época creo que eh, una trabajadora doméstica, una obrera, andaban ganando los 50 pesos diarios. Pero estamos hablando que me parece el kilo de bistec estaba en 15 pesos, 15 20 pesos más o menos. El transporte estaba a 20 centavos. O sea, había un mayor poder adquisitivo. La moneda estaba más fuerte. Sin embargo, el hecho de dar un poquito más y de estimular cierta movilidad social, que insisto, sí la va a haber, no quiere decir que realmente todos pudieran tener oportunidad o acceso a eso. Y la verdad es que no. Va a haber a pesar de estos aspectos, va a haber una desigualdad de la distribución de la riqueza que paulatinamente va a generar movimientos de descontento social. ¿Vale? Que eso ahorita ya lo vamos a ver. Por lo pronto, bueno, están en lo correcto. Doy esa facilidad para evitar broncas sociales y a la vez controlar. Muy bien, chicas. Ahora, aquí vamos a tener, digamos, el primer fallo en cuanto al plan de industrialización del país, porque se va a quedar en la parte 2, o sea, en lo que es manufactura. Acuérdense lo que vimos en geografía con sectores económicos. Y de poco en poco va a volver a acercar su economía a los Estados Unidos. También va a haber, y esto ya con López Mateos, acuerdos comerciales con Europa Occidental y Japón, lo cual, por ejemplo, también en política internacional estamos viendo que México se va a orientar hacia el bloque capitalista. Aunque se presume como neutral, les va a caer mejor el capitalismo.
y a principios de los 60, vamos a ver que Estados Unidos devuelve el territorio de Chamizal a México y se va a incorporar al estado de Chihuahua. Imagínense. Y también con este señor, con López Mateos, vamos a ver la nacionalización de la industria eléctrica. Algo que, bueno, medio había querido empezar a hacer Lázaro Cárdenas, pero no lo continuó, aquí sí. ¿Sale? Entonces es una época bien interesante de México en la que aparentemente las cosas estaban bien, pero resulta que no todo es así. ¿Saben qué película de alguna manera devela estas contradicciones que está viviendo México en los años 50? Es una película del cine de oro mexicano que de hecho va a estar censurada. Donde sale el de Luis Buñuel, ¿no? Es esa, exactamente. Es esa. ¿Cómo se llama? Los Olvidados, Los ¿no? Olvidados. Estuvo prohibida porque evidenció que no toda la gente iba a vivir en ese aspecto de bonanza y de avance. Y de hecho la película está bastante cruda, ¿eh? Está bastante cruda. Es muy agresiva. Y de cierta manera tiene razón. O sea, en esta época va a haber una migración hacia centros urbanos como Ciudad de México, bueno, en aquella época Distrito Federal, porque obviamente se expanden los parques industriales y esto implica una mayor una mayor demanda de obra barata, entonces la gente que de provincia viene y que no le es redituable estar en su parcelita, viene aquí a la Ciudad de México a intentar tener chamba y bueno, algunos sí le llegan a hacer, pero la gran mayoría no. Entonces, eso va a dar pie a que se formen barrios obreros en donde la precariedad pues va a estar a la orden del día. Y se ve en el cine de oro mexicano, solamente que en muchas películas es una visión muy romántica, es una versión muy ligera, pero sí se manifiesta, o sea, vean las pelis de Tintán, de Cantinflas, pero insisto, es una visión incluso hasta romántica. Pedro Infante también lo llegó a ser ahí de pobre. Pero la que sí es crudísima y dices, no manches, está brutal, es la de Liz Buñuel. De Liz Buñuel. Sale, véanla con esos ojos de estudiante de historia y devela bastantes cosas. Y eso ayuda a entender que, bueno, no fue, no fue tan época de oro ese periodo. Está muy interesante. Está muy interesante. Ahora, continuando, digamos, con la parte linda de lo que ocurrió en estos años, pues vamos a ver que ya en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, este periodo del desarrollo estabilizador va a alcanzar su máximo clímax, su mayor esplendor. Y eso se va a ver con la inversión en infraestructura. ¿Sale? Y otra vez el esfuerzo va a ser en las principales ciudades. Tenemos caso de Ciudad de México con el metro, el periférico. Se va a transformar la ciudad como no tienen ni idea. ¿Qué más? Ahí les he de comentar.
crece la urbanización, colonias como por ejemplo la San Felipe de Jesús, el sur de la ciudad comienza a ser urbanizado. Mm, En otras instancias, pues bueno, vamos a ver problemas sociales como la corrupción, el autoritarismo de Estado, que, insisto, con Díaz Ordaz va a alcanzar su máximo expresión. El gobierno va a ser muy conservador, muy, eh, ay, ¿cómo llamarlo? Pues sí, represivo, represivo, si no lo puedo dejar de lado, va a ser represivo. Y eso a la postre también va a generar problemas. ¿Sale? Estamos ante un tiempos muy ambiguos, por así decirlo, muy, muy ambiguos. ¿Sale? Ahora, también por esa época vamos a ver un debilitamiento del Estado mexicano. Estado mexicano perdón, del agro, del campo mexicano, y eso va a dar pie a que haya un acaparamiento del alimento, ¿sale? Ahora, como México gozaba de cierto reconocimiento internacional, pues va a hacer sede de las Olimpiadas, y eso también es una estrategia de imagen pública. Vamos a mostrarle al mundo que aquí, pues las cosas van chido, ¿sale? Pero como ya habrán notado, hay varios cabos sueltos, y entonces tenemos movimientos sociales durante la década de los 50, 60 que van a romper con esta aparente estabilidad. Tenemos en el 58 la huelga de los ferrocarrileros con Demetrio Vallejo, más adelante los normalistas en el 61. También por esa época, Rubén Jaramillo, un campesino que va a liderar la primera guerrilla urbana en México, la primera guerrilla contemporánea en México, va a ser asesinado junto con toda su familia después de haber obtenido una amnistía de parte del Estado mexicano. De hecho, esta foto que ven en la que él se está abrazando con el presidente López Mateos, se tomó 4 días antes de su asesinato. Usted está abrazando al autor intelectual de su muerte. Qué duro, qué duro. Luego tenemos la huelga de los médicos en el 65, o sea, siempre los médicos pues no han ganado tan mal, pero su situación laboral ha sido terrible, casi siempre, lo mismo que las enfermeras. Y el Politécnico en el 66 va a tener otra manifestación. Ahora, ¿cómo va a lidiar con estos elementos? Primero, intentando corromper a sus líderes. Cuando no funciona, va a intentar aislar las bases de las jefaturas de sus movimientos. Y cuando no se puede, ahora sí viene la represión. Aquí la parte más significativa es que el Estado mexicano no más no se presta al diálogo. Actúa y actúa de forma contundente, como desafortunadamente muchos piensan que esa sería la cuestión más adecuada para ese tipo de temas. La verdad es que no, la verdad es que no. ¿Sale? Entonces, la cúspide de esto va a ser 1968. Un movimiento que se va a distinguir por ser muy heterogéneo en cuanto a participantes, si bien la columna vertebral van a ser los estudiantes, también van a participar amas de casa, van a participar médicos, van a participar diferentes sectores sociales. La segunda característica del 68 es que este movimiento no planteaba cambiar la estructura política del país. No se solicitaba una revolución.
Básicamente lo que se pedía es que respetaran los derechos que vienen en la Constitución. Y obviamente esto implicaba una mayor autonomía respecto del gobierno, garantía de derechos sociales y sobre todo reconocimiento político. Es un movimiento muy significativo porque va a dar paso a la democratización. ¿Sale? Del país, sin embargo, bueno, ustedes ya saben cómo acabó el asunto. ¿Qué recuerdan del 68, chicas? Sí, ¿qué me saben del 68? ¿Por qué fue la matanza de los estudiantes? Creo que vieron que tenían un rival que estaba como a la altura de poder hacer un cambio. Exactamente, sí. Sí se vio muy amenazada el Estado mexicano, aunque bueno, las prerrogativas que inspiran el movimiento pues eran la verdad muy moderadas. ¿Sale? Ahora, ¿qué consecuencias vamos a tener del 68? ¿Qué creen que hubo como consecuencias? Muchas prohibiciones. Ujú. Algo hay de eso. ¿Qué más? No, ya no recuerdo nada más. A ver, las demás, ayuden a su compañera. Sí, represión, pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que se les puso como un estigma a la juventud, ¿no? Sí, sí, en efecto, en efecto. Bueno, vamos a ir viendo las consecuencias que dejó este importante movimiento. La primera de ellas es que el movimiento estudiantil 68, como ustedes lo comentaron, fue un desafío y el Estado se dio cuenta, entonces buscó de distintas formas reincorporar la clase media para evitar que se movilizara la sociedad mexicana, ya que los estudiantes que participaron en los movimientos sociales de a fines de los 60 y principios de los 70, pues eran gente que provenía justo de la clase media. Los hijos de los campesinos y de los obreros no podían acceder tan fácil a un nivel universitario. Eso lo hacían los hijos de pues, los profesionistas, de los burócratas, o sea, siempre tristemente la educación ha sido un reflejo de la desigualdad del país.
Y una de las consecuencias del 68 es que se populariza la educación, es decir, se abre más el margen para que aquellos que provenimos de estratos bajos de la sociedad podamos acceder a ellas, ¿no? Pero fue obligado, aunque también se ocupó esta estrategia para intentar, digamos, reconciliarse con la juventud. Otra cuestión que también vale la pena checar es el relevo generacional del PRI. Hay gente nueva en el PRI y también quienes bajaran las manitas, pues tenían chance de entrar en el partido en el poder, ¿no? Entonces, se intenta de alguna manera aparentemente ceder, pero la intención no es perder digamos, el protagonismo, el dominio. O sea, otra vez aplico la estrategia, cede un poco para ganar. Hay apertura política, pero es una apertura política amañada. Ahora, en este caso, el presidente que va a suceder a Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, una persona que por fin murió este año, eh, mientras que por dentro va a actuar, como ustedes lo mencionaron, a través de la censura, la represión. En el caso del contexto internacional, va a haber simpatías y apoyo a las luchas de liberación internacional. En el 73, recuerdan el golpe de Estado de Pinochet, y bueno, muchos de los que van huyendo de la dictadura de este señor ahí en Chile acabaron aquí en México. ¿Sale? Es muy interesante. Vemos también que hay un aumento de parte de la censura y el control del Estado, y por el hecho de que el gobierno va a meterse a rubros económicos que eran exclusivos de los empresarios, pues vamos a ver una tensión política. En el caso de los movimientos de oposición al Estado que plantean medidas un tanto más radicales y una mayor justicia social, pues van a ser reprimidos mediante la guerra sucia, que van a ser medidas de contención política y militar que tienen por objetivo disolver a los movimientos disidentes, ya sea pacíficos o armados. Y esto va a incluir cárcel, secuestros extrajudiciales, incluso operativos militares y ejecuciones. Sobre todo esto se va a enfocar en las guerrillas que resultaron de la experiencia del movimiento estudiantil. Hubo una serie de agentes políticos, de disidentes, que vieron que el Estado no iba a ceder, que no iba a negociar. Entonces, influidos también por el contexto de la época, pues pensaban que la mejor manera de lograr un país más justo era mediante las armas, siguiendo un poco el ejemplo de Cuba y más adelante de Nicaragua. ¿Sale? Ahora, en materia económica, vamos a ver ahí una crisis que está enunciando que el desarrollo compartido pues está valiendo popó. Y entonces se le ocurre al gobierno de Luis Echeverría armar lo que se conoce como modelo compartido, en el que el gobierno otra vez va a estar de mediador y que va a tener por objetivo estabilizar la economía, lograr una mayor autonomía económica, perdón, y reducir la dependencia del exterior. Sin embargo, fracasó. Fracasó porque el crecimiento ya no es tan acelerado como antes, se importa más de lo que se exporta, a la corruptela genera salarios y gastos que son inoperantes, que no van, y los salarios, aunque aumentan, porque es el periodo en el que más aumenta el salario, pues resulta que es a base de deuda. Entonces es un crecimiento inflado que en el 76 va a tronar. Una crisis bien fuerte que pone al Estado contra las cuerdas. Pero lo que lo viene salvando es que sí, más o menos en ese año,
se encuentran nuevos yacimientos de petróleo que coincide con un aumento del precio de este recurso y aparentemente resulta que todo ya se arregló. ¿Sale? Sin embargo, para el 81, poco duró el gusto, bajan esos precios. México le había apostado todas sus fichas al petróleo y bueno, si el petróleo baja, México cae económicamente. Si viene la crisis del 82, que es una crisis bastante severa. Ahora, ¿qué aspectos sociales vamos a tener? Y a pesar del aumento de los salarios, la pobreza se va a agravar. Porque a pesar de que se gana más, la gente se empobrece, chicas? ¿A qué responde ese fenómeno? Que hay veces que entre más ganas, más gastas. Esa es una, muy bien. ¿Qué más? Aquí vamos a ponernos un poco como economistas. A ver, mis futuras internacionalistas, administradoras, que es cuando Yo he oído que entre más dinero haya circulando es más, el poder adquisitivo es menos, ¿no? Bueno, así exacto, lo he entendido yo. sí, estás en lo correcto. Entonces, imagínense, aquí se imprimieron un montón de billetes, pero que no tenían un respaldo, ya que hay un elemento más también importante. Aumenta el precio de la mercancía, la vida se encarece. Entonces, aunque tú ganes más, adquieres menos y los salarios aumentan, entonces la pobreza se agrava a niveles muy altos. Y si hay muchos pobres, Como una bola de nieve, ¿no? Que no se exactamente, sale de ahí hasta que exacto. revienta. Por eso las políticas económicas del PG, aunque no se ven tan mal, tampoco no cumple con lo que, digamos, se plantean. Porque si bien dan dinero, lo cual es más que necesario, yo sí estoy a favor de las becas, pero no estabiliza los precios de la canasta básica. Entonces, ¿de qué te sirve aumentar, por ejemplo, el salario mínimo, que una persona gane 200 pesos diarios? Si con esos 200 pesos diarios nada más compras 3 cosas de la despensa. Y no me lo dejarán mentir, mis queridas amas de casa y madres de familia. Pero bueno, aún así, hoy estamos mejor que en Europa y los Estados Unidos, aunque usted no lo crea. Pero aquí la cosa se pone bárbara, entonces, si hay desempleo, si hay pobreza, ¿qué tenemos? Economía informal, crimen, corrupción, la censura es tal por mayor y se va a expandir. Bueno, y un poco para conciliar el asunto, se expande el sistema educativo mexicano un poco para congraciarse con la chaviza. Aquí es cuando realmente se populariza la educación. Durante el gobierno de Luis Echeverría se va a fundar la UAM, CCH, se expanden las prepas, y con López Portillo, CETIS y CONALEP. Aunque los CETIS ya estaban formados desde los 40. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, ninguno. No, profe. Bien. Y bueno, cerramos con la crisis del 82, que bueno, va a tambalear al país, va a ponerlo contra las cuerdas, va a devaluarse el peso. De hecho, resulta curioso porque durante el informe presidencial, este señor López Portillo, que por cierto va a nacionalizar la banca, dijo defender el peso como un perro.
Ahí es cuando dicen que le quitaron 3 ceros al peso, ¿no? Es hasta los 90, pero sí. Mm, Y bueno, el señor de plano no lo hizo. Y los problemas aumentan aquí, diríamos, es el principio del fin. Bueno, aquí ya vemos que el fin en realidad estaba anunciado desde los 70. ¿Sale? Entonces entramos a la última fase de la historia de México, que es el modelo neoliberal. Niñas, ¿qué entienden por neoliberalismo? mm, como Más o menos, nuevo, liberal, sí, remasterizado. va por ahí. ¿O sería como lo contrario, no? ¿De liberal? No, ¿No? no, porque sería entonces antiliberal. Ujú, ujú. Pues sí, yo creo que como una versión mejorada, ¿no? De lo que es Cerca, liberalismo. cerca, cerca, cerca. ¿Alguien más? No, 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 no. No. ¿Cómo creen? Bueno, neoliberalismo va a ser una corriente económica y política que va a representar una fase más del capitalismo. Básicamente sostiene que las economías deben regirse sin ningún tipo de contradicción. El Estado no debe de intervenir, debe estar totalmente desregularizada y privatizada. En pocas palabras, el Estado debe mantenerse al margen. Cada quien rásquense con sus propias uñas. Tú te haces a ti mismo. En el caso de México, el neoliberalismo va a intentar influir en el desarrollo económico, limitando el papel del Estado y dándole mayor injerencia a los particulares con el objetivo de la inversión. Estos compas creen que trayendo capital extranjero y preservando al gran capital,
de los grandes inversionistas, va a haber un derrame económico. Desafortunadamente, el posible derrame que generara estas acciones va a generar que la riqueza esté repartida bastante mal, ¿eh? Ahora sí que los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. ¿Sale? Aquí vamos a jugar con con lo opuesto. En el liberalismo es lo opuesto al estado de bienestar. O sea que si el estado del bienestar plantea un crecimiento económico a partir de las empresas públicas, subsidios y la promoción de cierta inversión en la industria nacional, el neoliberalismo plantea todo lo contrario. El Estado tiene que vender sus empresas, no tiene que dar subsidio, cada cual agarre lo que se pueda. El mercado tiene sus propias reglas, entonces nadie se tiene que meter, solito se desregula. Y el desarrollo se va a dar a partir de la inversión, tanto del gran capital nacional como de la inversión extranjera. Ahora, ¿qué es lo que va a derivar a que la perspectiva neoliberal en México se aplique? El primero, el fracaso de las políticas económicas, tanto de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, las que trajeron eventualmente crisis tras crisis, que bueno, ¿para qué les cuento? Otra cuestión también es que el Estado mexicano se burocratizó demasiado, los procesos administrativos eran muy tardados, lentos y engorrosos. Peor que ahora, imagínense. Y eso implicaba también un enorme gasto. Imagínate pagarles al güey que saque copias, que le entregue a otro carnal tu documento, a otro carnal que lo capture. Ay, no, de pensarlo ya me puse hasta de malas. Una cuestión también muy importante es la renovación generacional al interior del PRI. Ya no están estos cuates que están a favor de un Estado medio controlador, corporativista, y que todavía defendían al estado de bienestar, como en su momento va a ser Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo. No, hoy esa nueva generación del PRI es gente que se educó afuera, que se educó en Chicago, en Princeton, ay, se me fue el nombre de esta, Yale, instituciones educativas que tienen como eje o paradigma principal el neoliberalismo. Ahora, el descontento y el rechazo al sistema del PRI, pues va a dar pie a que haya otras fuerzas políticas que comiencen a tener una mayor notoriedad. Por una parte tenemos el PAN, que va a representar esta ala conservadora y eclesiástica de la sociedad, es decir, la religiosa, pero por otra están estos pequeños partidos políticos de izquierda. Y a todos en este momento les choque el PRI. Lástima que no estamos en presencial, si no les ponía una canción del Three Souls in My Mind. De hecho, el Three Souls puede ser un buen referente para, con música, entrarle un poquito a la historia contemporánea del país, por lo menos los 60s y los 70s. En el caso de los 80s, quien mejor canta cómo está la situación es Rodrigo González. Por ahí escúchense No Tengo Tiempo, Como un perro en el periférico, La balada del asalariado, y son elementos que están destacando problemas sociales muy fuertes. Imagínense, antes de los 70 no hay trabajo, no hay empleo, está muy dura la vida. Viene el neoliberalismo que quita un poco de esta protección social hacia los individuos y cada quien rásquense por sus propias uñas. Hay despidos masivos, venta de pares estatales, vaya un borlote tamaño del mundo. Pues la gente entra en una crisis existencial tremenda. La crisis está terrible. Y me gusta mucho la parte de la música porque la refleja, o sea, estas canciones de nostalgia, de desesperanza, de frustración, de ira,
que es, bueno, son comunes en Rodrigo González. Me gusta mucho tomarlo como ejemplo. No es el único artista de esa época, el ochentas. Tenemos por ahí también a Real de 14, aunque es un poquito después del 85. Varias canciones de, sí, grupos de rock mexicano eh, van mostrando eso y las contradicciones sociales, ¿no? Maldita vecindad cuando comienza en la segunda década de los ochentas, de alguna manera absorbe esto. ¿Sale? Ahora que sí, que sigan rastreándolo a partir de la música. Bueno, y también incluso desde la cultura, o sea, es la época del cine de las ficheras. Ahora, esto se ha reforzado en un contexto internacional que no hay que dejar de lado. Hay un ascenso de líderes conservadores, neoliberales, muy derechosos y bastante agresivos, como Margaret Thatcher y Ronald Reagan, los cuales ponen otra vez al mundo en una constante tensión. Así otra vez, para acabarla pronto. Luego tenemos el declive de la Guerra Fría en México. Bueno, el declive de la Guerra Fría que paulatinamente va a dar pie a lo que es el desarrollo de la globalización. ¿Sale? Y también ese espíritu combativo, rebelde, transgresor de la década de los 60 y un poquito de los 70, pues va a mainar y en consecuencia tenemos el arribo de un neoconservadurismo cañón. ¿Sale? Y también esas promesas de cambio que deje el socialismo, el comunismo, pues ya fue, ya fue. ¿Sale? Y por último, pues vemos el protagonismo y dominio de las empresas transnacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, perdón, instituciones bancarias internacionales. Y también aquí, gracias a esta integración económica que está teniendo el país, bueno, el mundo a partir del fin de la Guerra Fría, pues tenemos el hecho que también vayan penetrando al mercado nacional, nada más y nada menos que las empresas transnacionales. ¿Sale? Entonces son tiempos muy duros, muy, muy duros. ¿Qué gobiernos abarca esta época del neoliberalismo en México? Ñaca, ñaca. Ahí está, Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, y aunque diga que no, pues también meteríamos ahí al peje. ¿Sale? Sí. Y si no los conocen, aquí están. Cada, cada uno más ridículo que el anterior. Y mortífero. Mortífero.
Mortífero, exacto, gracias. Y ridículos, ¿eh? O sea, ridículos, o sea, del 2000 para acá, que eso ya está, dirían por ahí fuera de programa. Híjole, no, 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 o sea, ¿qué les puedo decir? Tan risa de verdad. Pero ahorita el que menos, bueno, porque yo he visto que de los expresidentes como que más se mantienen vigentes en comentarios, creo que es Vicente y Calderón, no, bueno, porque a este Peña no he visto No, pero hable Peña algo. habla y son como 15 memes. Ay, ay, ay. No, pero mortales y ridículos. Todavía de Miguel de la Madrid a Cedillo hay cierto respeto. Sí, son unos hijos de la chingada, pero cierto respeto. Aunque bueno, acá entre nos yo a Carlos Salinas de Gortari le apodé Tontín, por orejón y pelón. Por eso Blancanieves ya estuvo feliz. Tontín tuvo hueso. Este señor es muy gris, ni picha, ni cacha, ni deja batear. Pero estos, o sea, cada tontería que dicen, y uno se va superando, ¿eh? Desde, ¿y yo por qué? El haya sido como haya sido, de no menos, 3, no 5. No, 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 bueno, terrible, ¿eh? Que acá el peje también tiene sus frasecillas, ¿no? Ahora, vamos a dividir ese periodo en dos, del 82 al 88. En el 82, México se va a insertar al modelo neoliberal. Ya, ¿eso qué implica? Venta de paraestatales, cancelaciones de subsidios a salud, educación y vivienda, y privatización de todo, hasta del aliento. Bueno, no tan así, pero sí empezaban. Miguel de la Madrid Hurtado va a reprivatizar la banca, porque en un arranque de enojo a López Portillo se le ocurrió nacionalizarla, lo que no contaba es que la banca estaba endeudada, entonces, oh, México, adquieres una nueva deuda. Miguel de la Madrid la vuelve a privatizar. México comienza su inserción en la globalización con el GATT, que es un acuerdo internacional que poco a poco van a ir quitando los impuestos aduaneros y hay un fortalecimiento de otras fuerzas políticas. El PRI ya no lo es todo. Comienza en este periodo a perder gobernaturas. En el caso del PAN, va a ganar Baja California, me parece. No recuerdo muy bien si es Guanajuato, pero son 3 estados que el PAN gana en esta época. Entonces, eso ya es, digamos, eso ya hace que el Estado mexicano pues ya no sea unipartidista como lo fue pues, prácticamente desde los 30 hasta mediados de los 80. Y bueno, ya sabemos lo que ocurrió en el año 2000, ¿no? Y también de izquierda. Ahora un punto de quiebre muy interesante y que bueno, queda en la memoria de de, el, de los que vivimos en la Ciudad de México, aunque yo no nací, todavía no nací ahí, pero digamos que sí, heredo esos recuerdos que digamos, mantienen presentes gracias a los sismos que ocurrieron después. Ahí tienen el sismo. Un sismo que no solamente simbra la ciudad, sino que devela la porquería en la que ya estaba el Estado mexicano. O sea, ya era un punto de quiebre brutal, la gente con un descontento muy, muy visible, sobre todo porque el Estado mexicano no hizo su chamba. Si la ciudad se levantó fue gracias a la misma gente, a las redes de apoyo. El gobierno quedó completamente rebasado de esto. Y bueno, el sismo fue bastante mortífero. Cambios en el espacio, pues vemos, por ejemplo, que el sur de la ciudad y el oriente, pero sobre todo el sur, se van a urbanizar. Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac,
un poco Iztapalapa, aunque más bien no tanto. Milpa Alta, son de las partes de la ciudad que comienzan a adquirir elementos urbanos. Cuando todavía antes pues eran como pueblitos. Todavía mi abuelita me llegaba a contar que hablar de Xochimilco, de Milpalta, era como hablar de un pueblito dentro de la Ciudad de México. Sí, cosas muy, 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 muy interesantes ahí. ¿Sale? Entonces, bueno, ¿esto qué generó? Una conciencia política. Conciencia política que en el 88 se tradujo en un desafío abierto al PRI. Para el 87, 86-87 hubo una crisis que derivó que una parte del PRI que todavía le apostaba a una izquierda institucional, a mantener el estado de bienestar, rompiera. Y esa ruptura derivó a que hubiera una alianza entre ese grupo con algunos pequeños partidos políticos que se llamó Frente Democrático Nacional, los cuales ponen a Cuauhtémoc Cárdenas como candidato a la presidencia. Ahí el PRI pone como opositor a Carlos Salinas de Gortari. Pero habían sendas manifestaciones de descontento, de que, güey, ya estoy harto, ya no. Y esos pequeños partidos van a pelearle las elecciones al PRI, que el PRI, de alguna manera, las mantiene gracias al fraude. Por eso Carlos Salinas llega a la presidencia por el fraude. ¿Y quien orquesta todo esto? ¿Adivinen quién es? Ahí donde quedó un puntero. Manuel Bartlett, que no es parte de Morena. Así es que Puro sí, chanchullo. sí. Por eso no confío en los morenos. Muchos del PRI y del PAN se pasaron para allá. Y bueno, la llegada de Carlos Salinas de Gortari va a dar pie al apogeo del neoliberalismo. Cuestión que también va a continuar su sucesor, un tal Ernesto Zedillo Ponce de León. ¿Y aquí qué va a ocurrir? Bueno, van a profundizar las medidas del neoliberalismo en México. En el caso de Carlos Salinas de Gortari es el periodo en el que más empresas paraestatales se vende. Entre lo más significativo, pues está Telmex, pero no es la única. Y Mevisión, por ejemplo, también, que hoy sería Canal 13. Y son ventas muy de regalo. Se firma el Tratado de Libre Comercio que acentúa más la crisis del campo y eso más otros elementos como por ejemplo la marginación y el racismo derivó en el levantamiento del 1 de enero del 94 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Sale otro movimiento que también va a ser muy importante dentro de la sociedad mexicana. Ok, y bueno, después de eso la situación es un poco más complicada, bastante más complicada,
porque eso llevó a nuevos crímenes de Estado. Ah, tenemos el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato oficial a la presidencia de la República. Eso va a ocurrir en marzo del 94. Y eso habla también de que hay bastantes crisis. Crisis total. Venían por ahí. Salen y en la segunda mitad de los años 90, no nada más y nada menos que el fraude del Fobaproa, que es una deuda privada que la vuelven pública y que eso conllevó a que se pagara con dinero de todos. Salí, bueno, ya la situación está bastante terrible a finales de los 90. Y chan, chan, chan. Todo eso trajo como consecuencia que haya un intento de privatización de la UNAM, que se va a traducir en una huelga que de alguna manera frenó a que hubieran cuotas en la universidad. Imagínense si eso lo hubieran aplicado. Terrible. Pero afortunadamente paró. Y eso permitió que los que entramos después de la huelga a la universidad, yo entré en el 2003 a la preparatoria, pues podamos estar ahí a un precio accesible. Y ni siquiera un precio accesible. Al mínimo de gastos, que aún así es mucho. ¿Sale? Y con eso cerraríamos el curso, porque ya para el año 2000 la gente estaba tan encanijada que derivó en votar en contra en las elecciones. Lo malo, y por eso es importante en las clases de historia, es que no nos fijamos en el proyecto. Bueno, yo no, más bien mis mayores, yo en ese entonces tenía 12 años, no podía votar. Pero solamente votaron por la persona y no por el proyecto. Entonces, aunque se sacó del PRI, se sacó la presidencia del PRI, pues la cosa derivó en que se mantuviera el mismo proyecto. Pero eso dirían por ahí es otra historia. Con eso llegamos al año 2000. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Les voy a pasar unos comerciales que me encontré en YouTube que me recuerdan a la infancia, que es de los 90. Inclusive, Ingrid, algunos de esos dulces yo los llegué a comprar en la papelería de tus abuelitos. Pues ya, luego me los enseñan. Bueno, en lo que nos manden. Sale y bueno, ¿qué les pareció? Cerrando con broche de oro esto, ¿qué les pareció? Ay, la frutástica, no me acordaba. Uy, híjole, no, ya me voy a poner a llorar de la nostalgia. ¿Ese ya no existe? No. No, la frutástica ya no, por lo menos ya no la he visto. Algunos todavía sí se mantienen, como los dragoncitos. El gansito, no manches. Las Y ya cuesta abejitas. 18, ¿no? ¿Dónde? Ya cuesta 18. ¿Cuánto cuesta el gansito?
Ay, no sé, pero sí, sí es. Creo que 12 o 14 el mini y sí, 18 el grande. Sí, Sí. no, está terrible. Voy a llorar. No, 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 no jueguen ya, ya me puse. Igual de nuestros tiempos, pues hay varios dulces que ya no existen como los, bueno, o refrescos como el Power, Power Power, no sé Punch. qué. Ándale, el Power Punch, que era el Es- refresquito chiquito de superhéroes, Ajá, la Pascual. sí, 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 me acuerdo. O había unos, bueno, a mí me encantaban unos que eran en forma de hipopótamo, que eran como, ay, como las de esos, los Ferrero Rocher. Como el frico. En el medio tienen de hojaldrita, bueno, como tipo hojaldre. Encima estaban cubiertos con chocolate y creo que era coco o chocolate blanco encima. No manches. De Sí, esos, nunca, o sea, lo comí, me acuerdo que mi abuelito los compró, los comí durante el tiempo que los tuvo y ya nunca más los volvió a comprar y nunca más los volvió a ver. Y ni recuerdo el nombre, eran en forma de hipopótamo, de eso sí me acuerdo. No sé bueno, si eran de Kinder o de algún lado. fíjate que otros dulces que en los años 90 me acuerdo bastante bien son las abejitas. No, no, no sé si lo ubican. No, yo no. Eran de Sonrix. No, tampoco. Oh, ya me pegó la ruquez. Bueno, les cuento que las abejitas eran unos dulces era una especie de miel que te vendía Sonrix, pero estaba riquísima. Tenía También, buenos dulces, Sonrix, ¿no? Antes. sí, las Tic Tics sabían diferente. Mm. ¿Qué más? Me acuerdo de los Motita, que incluso eso les tocaba a mis papás. Las abejitas, esas no saben cómo me gustaban. Ay, también esas paletitas de la Sonrix. Sí, 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 sí me acuerdo bastante bien de esos. Ay, Dios santo. Habían unos también, unos dulces que eran como paletas, pero de Jazz Spark. O igual, ¿sabes? Habían unos refrescos que tenían Ujú. adentro unas como bolitas, como si fueran de gomita. Nunca, no sé si los llegaste a probar, no me acuerdo cómo se llaman, pero sé que Ay, no, no me acuerdo. Los que estaban bien buenos, es que yo me acuerdo que había una Mirinda rosa. no, de eso no. Una Mirinda rosa, ¿No es las la de toronja que chaparritas. hubo? No. Es que no sé si era de toronja, fíjate, pero hubo un tiempo en el que hubo una Mirinda que no era de naranja, era rosa. Pues a lo mejor era de toronja. Tal vez. ¿Qué más? Ah, no, es que hubieron varias cosas. Me acuerdo que también habían unos chicles inmensos que eran como, ay Dios, que tenían un Popeye, no sé si sigan, No, ni idea. que la vendían mucho en el cine, era como de dulces para ricos. Ni idea. Pero no, bueno, las chaparritas también. Pero esas todavía existen. Bueno, ya Las saben diferentes, chaparritas pero existen, sí. Mi mamá las vende, solo que ya no tienen la imagen de... de chaparritas. Ah, no es cierto, son Lulus chiquitas, la que vende mi mamá, Son no sé, luz, ajá, no sé, pero sí, eso es refresco. estaban buenos también. Sí.
Pero en fin, cerramos esto. ¿Qué les pareció el curso? ¿Qué tal estuvo la clase? ¿No la sintieron pesada? Por ahí les estoy mandando unos comerciales para que se ambienten en los años 90. Había una cajeta que me gustaba mucho y que promocionaba los de, ay, ¿cómo eran estos güeyes? Eran unos payasos, un payaso, que todavía sigue de eso. Lagrimita, creo que es Lagrimita. Había un, Lagrimita y Costel. pero no era Costel, era otro. Ah, ni Me idea. acuerdo que tenía la canción, vale 3,000, qué barato, vale 4,000, qué barato. Y ahí todos de niños cantando eso sin saber que en realidad era parte de la devaluación. Los pepsilindros también, yo soy de la generación de los pepsilindros, las Pepsi Cards. De hecho, creo que en la papelería de tus abuelitos, ahí compré algunos pepsilindros. Sí, seguramente. Pues supongo, yo ni idea. No, es que tú no estabas en esa época, De lo de ni en nosotros fueron planes. los hielocos, Los hielocos, ¿qué otra cosa? Los de esos, ay, ¿cómo se llamaban? Unos los cabezones que tazos. eran, ¿cuáles? Es que habían unos de coca que eran de Navidad, o sea, enfocados en, ay, todo de coca es enfocado en Navidad, Sí, pero que estaban vestidos de arbolito de Navidad y eran esperuca, pinuca y no sé qué tantas cucas. sí me acuerdo. Sí me acuerdo. No, que ya en tiempos de crisis, ¿eh? No puedo decirles qué tiempos, quizás sí, porque, pues, me tocaron, pero eran tiempos de crisis, eran tiempos de crisis. Pero ahora, bueno, estamos viendo momentos más difíciles, tristemente. Bueno, ¿qué les pareció el curso? ¿Qué tal se sintieron? Muy bueno Y al y final me muy puse dinámico. nostálgico. Ay, muchas gracias. Pues bueno, ya con esto concluimos. ¡Ey! Que eso es algo muy padre. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Esa es la idea. Ahora, pues al final, esto, pues es una probadita, ¿no? De lo que en realidad pudiera ser un curso de historia contemporánea. Por eso mi preocupación en dejarles un poco más de material, ¿no? Para que se puedan permear, aunque bueno, eso ya es algo complementario. ¿Sale? Pues a mí también me dio mucho gusto estar con ustedes. Ojalá que no se hayan aburrido, que haya estado padre. Hubo de todo, la pasamos bien. Y lo más importante, ¿no? Ojalá que esto les dé tanto conocimientos como confianza para que puedan enfrentarse al examen, que bueno, ya se dieron cuenta que no es tan complicado. ¿Vale? Es cosa de enfocarse y mantenerse ahí sin ningún problema. Va, y pues bueno, si lo creen necesario, insisto y lo remarco, esto es opcional. em, Nos podemos conectar el día viernes para, pues, no tanto como una clase, sino tener una especie de sesión catártica para aligerar los nervios, mantenerse seguras y que esto las tenga más preparadas para el examen que pudiera ser sábado o domingo. Si piensan que no es necesario, que prefieren, no sé, ver una película de Netflix o algo así,
pues no hay ningún problema. Nada más ahora sí que avísenme quiénes sí para que yo pueda abrir la sesión. ¿Sale? Pues bueno, Yo sí me uniría. tú sí te unirías. Muy bien. Yo también, profe. Ok. Ok, nos veríamos a las 7 de la noche. ¿Vale? Pues va. Ahí los estamos manejando y bueno, cualquier cosa nos, nos estamos mensajeando por el grupo, ¿vale? Han dado un poquito atareado porque como les decía, también estoy calificando allá en la otra escuela en la que estoy laborando, entonces ya en unos momentos para quienes deseen o puedan hacer la última contribución, les paso el número de cuenta de mi mamá. Ya no, voy a dar de baja la que tengo. La verdad es que no, me siguen generando problemas en depósitos, entonces ya opté por darle de baja por no ocuparla. Entonces, en lo que creo una nueva, pues pueden depositarle ahí a mi mami. Ahorita les doy los datos y bueno, pues muchas gracias sobre todo por su confianza. Nos estamos viendo y por favor acuérdense de mí cuando les den el resultado. Me es muy importante saber cuál fue el impacto del curso y qué tan efectivo fue. ¿Sale? Sí. Pues bueno, muchísimas gracias. Estamos en contacto. Muy buenas noches. Saludos. Gracias, profe. Hasta Nos luego. vemos. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos.